Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Ronda número 9 del Norway Chess y están a punto de ver lo que quizá es una defensa perfecta en ajedrez, por supuesto de mano del campeón del mundo Magnus Carlsen, quien en su partida contra el ruso Sergei Karyakin se quedó realmente inferior en la apertura, pero luego comenzó a conseguir las jugadas más espectaculares defensivas en una posición sumamente compleja. Y no solo logró defenderse en el apuro de tiempo, sino que terminó dándole la vuelta a la partida y ahora es el líder en solitario del Norway Chess después de que Rapport perdiera en el Armagedón contra Nepo. A continuación veremos esta grandiosa partida, pero antes como siempre les recuerdo que si les gustan los videos, no olviden apoyarme dándoles un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que es gratis, pero para mí es de gran ayuda. Con piezas blancas, el campeón del mundo Magnus Carlsen inicia la partida con la jugada E4 y con las negras Sergei Karyakin responde con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, una apertura española y caballo F6, una berlinesa de Karyakin. D3, alfil C5, alfil por C6, D por C6, enroque, caballo D7, C3, H6, caballo BD2, enroque y caballo C4. Aquí en ese momento Magnus también podía haber jugado D4 y la posición era interesante. Torre 8 de Karyakin, B4 de Magnus que se lanza por el flanco dama, alfil D6, alfil E3, caballo F8, caballo FD2, caballo G6, caballo por D6, jugada no muy buena porque después de C por D6, aunque le quita la pareja de alfiles a las negras, le acomoda la estructura de peones. Y ahora tras A4 de Magnus que sigue por el flanco de dama, Karyakin juega D5 y se apodera del centro. Ya la posición de las negras parece estar sumamente cómoda. Caballo B3, B6, A5, torre B8, dama C2, alfil E6, torre FB1, torre E7 y C4. Nuevo error aquí del campeón del mundo. En este momento, aunque no parecía muy bonita la jugada F3, había que hacerla para intentar mantener nivelada la partida. Tras C4, ahora Karyakin tendrá ventaja de espacio con la jugada D4 atacando el alfil y tendrá una iniciativa muy interesante. Magnus juega alfil D2 y F5 de Karyakin que ya se lanza al ataque y parece que golpeará primero. A por B6, A por B6, F3, torre F7, torre F1, rey H7, E por F5, alfil por F5 y alfil E1 de Magnus Carlsen que parece ahí estar tratando de aguantar en esa posición. Dama G5 de Karyakin que ya llega con su dama al ataque y fíjense que sus piezas están muy incisivas, ya hay amenazas como alfil H3 en cualquier momento. Torre D1 del campeón del mundo, H5 de Karyakin, alfil D2 atacando la dama, dama H4, torre DE1, torre A8, torre A1 y torre a F8. Fíjense que Karyakin se enfoca en la columna F porque está viendo alguna jugada allí muy peligrosa. Torre A6. Y ahora en esta posición, fíjense que Magnus simplemente ataca el peón de B6 aparentemente. Y Karyakin hace la jugada más compleja, puesto que a Magnus le quedaban apenas poco más de 2 minutos en el reloj. Y hace E4, una jugada muy difícil. Las blancas tienen que ver la mejor defensa o se pueden quedar perdidas. Aquí realmente la máquina recomendaba increíblemente la jugada dama de 8, que quizá no le pasó por la cabeza a Karyakin quien estaba era atacando fuertemente. La idea además de defender en B6 era jugar por ejemplo caballo H4 en su próximo movimiento. Pero tras E4, ahora Magnus debe pensar bastante lo que va a jugar y el problema es que no tenía tiempo. Pero aún así hace la mejor jugada que es caballo por D4. Fíjense que por ejemplo tras una jugada como F por E4, las blancas quedarían perdidas por la jugada alfil H3, un bombazo espectacular. Se amenaza la torre de F1 y si torre por F7 entonces torre por F7 y el problema es que la dama se dirige a F2 y está muy difícil poder evitarlo. Otra jugada posible tras el movimiento E4 era D por E4,
pero simplemente tras alfil por E4, nuevamente las negras están bastante bien en una posición donde siguen atacando. Por eso, Magnus termina jugando caballo por D4, que es la mejor jugada, E por F3 de Karyakin, caballo por F3 de Magnus y alfil H3. Nuevamente el ruso hace la jugada más compleja de la posición para obligar a Carlsen a tener que pensar bastante en la posición. Fíjense que ahora con esta jugada, por supuesto, las blancas no pueden tomar la dama negra, puesto si caballo por dama viene torre por F1 jaque mate, eso está cantado. Pero igual, tras la jugada alfil H3, hay que hacer la única jugada que es torre F2 y es la que hace el campeón del mundo, tratando de aguantar allí en esa posición. Karyakin, nuevamente con ganas de complicar esta partida, juega torre por F3 sacrificando calidad y Magnus juega G por F3 inmediatamente. Por supuesto, si torre por F3, las negras ganan por torre por F3 y tras G por F3, dama de 4 jaque y la dama se dirige a F2 de manera imparable. Por allí viene el mate en pocas jugadas. Por eso tras G por F3, ahora Karyakin hace una jugada que parece muy fuerte, que es torre F5. La idea es jugar caballo F4 seguido de torre G5 y las redes de mate allí para las blancas están a la orden del día. Pero aquí Magnus vuelve a conseguir la única jugada que recomienda el módulo, no solo para salvarse de las amenazas, sino para quedar con ventaja. Y es la jugada D4, una jugada muy difícil de ver porque simplemente está entregando el peón y parece que las negras siguen con la iniciativa. Pero la idea es que luego de dama por D4, que fue lo que hizo Karyakin, ahora torre A3 y esta es otra jugada defensiva maravillosa. La torre defiende en F3 y también ataca indirectamente el alfil de H3. Ahora de repente las blancas están amenazando la jugada F4 y son las negras las que parecen tener muy descoordinadas las piezas. Aquí Karyakin empezó a gastar su tiempo y jugó torre F7 y ahora Magnus empezó a mejorar la posición de sus piezas. Torre E3, alfil F5, dama C3. Por supuesto el campeón del mundo tiene calidad de ventaja y le interesan todos los cambios. Karyakin lo evita con dama D8, torre 1 de Magnus, torre D7, dama E3, torre D4 y dama G5. Fíjense que el campeón del mundo con poco tiempo en el reloj, aquí ya le quedaba menos de un minuto y jugaba con el incremento de 10 segundos, pero sigue consiguiendo las jugadas más fuertes de la posición. Dama por G5 de Karyakin, alfil por G5, ya no hay más remedio que cambiar las damas, y torre por C4 para intentar luchar ese final, aunque realmente debe estar perdido. Carlsen juega torre B2 defendiendo, B5 de Karyakin, rey F2, C5, B por C5, torre por C5, torre C1, nuevamente ofreciendo cambios, torre D5 y torre D2. El campeón del mundo sigue ofreciendo cambio de piezas porque sabe que el final lo va a ganar. Ahora aquí Karyakin ya decide capturar y aceptar el cambio de torres, puesto que si no, las torres de Carlsen podrían entrar a séptima fila. Alfil por D2, caballo E5, torre C7, B4 de Karyakin. Fíjense que el peón no puede ser capturado por el jaque doble en D3. Torre B7 de Carlsen. Y alfil E6, un último recursillo aquí de Karyakin. Está amenazando caballo por F3, buscando ese doblete en la casilla de 5, pero Carlsen juega torre 7 y después de esta jugada todo está sentenciado. Caballo de 3 jaque, rey E3, alfil C4 y rey D4, tras lo cual el gran maestro ruso decide abandonar porque simplemente va a perder pieza en pocos movimientos. Fíjense que el rey amenaza alfil y caballo y aunque parece que tras alfil A6 se puede mantener la defensa, realmente las blancas simplemente jugarán torre A7, tras alfil B5, torre B7, alfil A6 y torre B6 y ahora sí, la pieza negra está perdida. Bien amigos, ¿qué les pareció esta increíble defensa del campeón del mundo? Con ello, obtiene la victoria, ahora se coloca como líder a falta de su ronda contra Ian Nepomniachtchi, que también será un encuentro de infarto ya que todavía hay posibilidades para algunos jugadores en este torneo.
Si les gustó la partida, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que es completamente gratis, pero para mí sería de gran ayuda. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.